This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, resident instruction grants, and distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Regresiones de cuantiles en Stata. Las regresiones de cuantiles son ideales para trabajar política pública, principalmente porque permiten ver grupos que están en el extremo, ¿no? Por ejemplo, ver personas o grupos dentro de la distribución que tienen niveles altos de suicidio, o ver los determinantes altos de los niveles de suicidio, o ver personas que están en pesos por debajo de lo normal y ver esa distribución de personas que en toda la distribución de pesos son los que tienen los pesos más bajos, o nos permiten ver reacciones extremas por política pública. Entonces, en ese sentido, las regresiones de cuantiles son muy útiles. Entonces, vamos a estar viendo un caso en particular. Vamos a estar trabajando con datos de la American Community Survey para Puerto Rico. Y vamos a estar viendo, vamos a hacer unas regresiones de cuantiles en torno al empleo agrícola. Para esta clase que nosotros tenemos, vamos a necesitar instalar dos comandos, lo que es el comando qplot y el comando grrec, grqrec. Esos dos comandos nos van a permitir, uno, hacer gráficas de cuantiles, y el segundo nos va a permitir ver los coeficientes en todos los cuantiles. El último es vital para hacer estos ejercicios de regresiones de cuantiles. Entonces vamos a estar viendo acá estas primeras comandos, ¿verdad? Los vamos a pasar acá. Usted los instala escribiendo help al principio y el comando. Luego le da el cursor de aprieta lo que es ese comando dentro de la ventana de help, y ahí selecciona, le aprieta instalar, y así se carga al programa. No es un programa que vengan por default. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es ver ese qplot. Estos datos son reales y son datos de la vida real para Puerto Rico. Y aquí estamos viendo lo que es la distribución acumulativa, ¿verdad? De lo que es y por cuantiles de lo que es los empleos agrícolas. Esto es lo que significa es que el empleo agrícola en Puerto Rico está bien concentrado. El último 20% de los municipios en particular, ¿verdad? Ahí está concentrado la mayor parte del empleo agrícola. Y para este tipo de datos que tienen unas concentraciones bien grandes, son ideales estas regresiones de cuantiles, porque son datos que realmente el promedio, que es al fin y al cabo una regresión lineal en OLS, lo que te estima es el promedio, ¿verdad? De la distribución. Pues para este tipo de datos que tienen mucha concentración, pues son ideales, ¿verdad? Entonces tú puedes ver lo que es ese extremo de esos municipios con una concentración grande de agrícola. Entonces vamos a estar viendo lo que es, vamos a trabajar esas quintilas y vamos a ver lo que es la estadística descriptiva por quintila. Y lo que literalmente vamos a dividir este grupo en 5 grupos distintos.
porcentualmente, como similar a lo que se puede hacer en un CDF. Vamos a rompernos en grupos de 20% cada uno. Entonces, aquí está la estadística descriptiva por grupo. Vamos a ver el banco de datos para ver lo que estamos explicando acá. Y en este banco de datos estamos creando lo que es esta variable de quintila agrícola. Todo este grupo, todo este primer grupo que está aquí, que dice 1, son los que tienen menos empleo agrícola. Los que tienen 2 y así sucesivamente son los que tienen más, hasta que en el grupo 5 llegamos a los que tienen la concentración más alta de empleo agrícola. Y esa estadística descriptiva te va describiendo cada uno de los grupos. Entonces vamos a trabajar esto y vamos a empezar a hacer una forma compacta aquí y a estimar las regresiones, ¿verdad? Esta es otra forma de hacer la estimación que le voy a mostrar ahora. Y esta otra forma, si ven, aquí nos estimó el mismo resultado, pero haciéndolo de forma más compacta, ¿verdad? Sin hacer todas estas programaciones de zoom individuales. Y pueden tener la estadística descriptiva de igual manera. Entonces acá vamos a hacer una regresión por OLS. Esta regresión de OLS, como ustedes saben, es bien susceptible a valores extremos. A pesar de eso, ese comando que se llama robust al final es ideal porque te saca, excluye o controla por valores extremos en la distribución de la regresión. Entonces los errores estándar están ajustados por ese comando que se llama robust. Pero a pesar de eso, los coeficientes no están ajustados por eso, y sí, los coeficientes se pueden afectar por valores extremos. Las regresiones por cuantila están exentas de esos valores extremos, porque lo que está viendo, en vez de ver el promedio, está viendo la media. Entonces vamos a estimar la primera regresión de quintila para ese grupo de la quintila .25, y aquí estimamos la regresión. Como ven, esto se calcula por maximum likelihood, y acá vemos los coeficientes. Algo que yo quiero que ustedes vean es que esos coeficientes con regresiones de cuantila y en las distintas cuantilas pueden cambiar, y no necesariamente tienen ni el mismo valor ni el mismo signo, y eso es una de las ventajas de lo que son las regresiones de cuantila, que te da una información mucho más rica y mucho más precisa de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, miren acá este coeficiente aquí en la menos .25. Aquí tenemos la regresión de agricultura, el empleo agrícola con respecto al empleo en construcción, el empleo en la manufactura y el empleo en transportación y almacenaje. Entonces vemos aquí que este coeficiente que tiene construcción, por ejemplo, es un coeficiente de 0.7, y en cambio, miren acá, en lo que es la mediana, ese coeficiente es de 0.20, o sea que influye más para el promedio el empleo en construcción que en esa quintila que es más bajo. Entonces, otro cambio significativo es que aquí ese empleo de transportación reduce el empleo agrícola. Acá, en cambio, este empleo de transportación no tiene ningún tipo de efecto. Entonces vamos a ver en la quintila más alta, que es los municipios que sí son intensivos en agricultura,
y tienen mucha agricultura, y en esos municipios la manufactura no influye, la transportación tampoco influye, pero la construcción influye, y el efecto es más alto, ¿verdad? Que en la mediana, y en cambio acá en el punto 25, en la cuantía punto 25. O sea que el empleo en construcción parece ser complementario, ¿verdad?, con el empleo agrícola, y eso quizás se debe a lo que son los seasons, las estaciones que existen en la agricultura. Probablemente esos trabajadores en lo que son los periodos muertos de trabajo se van a trabajar a la construcción, y cuando hay cosecha o alguna actividad intensiva en mano de obra en la agricultura, pues se van a trabajar, y lo que hace es que complementan esos trabajos. Eh, y ¿verdad? Acá por lo menos podemos ver unas cosas, tenemos una información más detallada, más rica, que si estamos viendo solamente lo que es mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por último, vamos a ver una gráfica que nos va a permitir estudiar lo que son esa, esos coeficientes, pero lo que va a ver es cada una de las quintilas, va a ver cómo ese coeficiente, esas betas van cambiando, y si hay un cambio por quintila. Si usted ve que eso es constante, pues no hay ningún tipo de efecto. Pero si usted ve que cambia, ¿verdad? Esa pendiente va cambiando, incluso puede pasar de positivo a negativo, ahí es que hay una justificación para usar regresiones de quintila, de cuantila. Y aquí estimamos la gráfica, y como pueden ver, ya tenemos la gráfica aquí. Aquí hay un caso, por ejemplo, aquí ese efecto es negativo en el intercepto, o sea que siempre tenemos un efecto negativo, principalmente en las quintilas más bajas, las cuantilas más bajas. Pero, y lo mismo pasa en construcción, pero ese efecto va creciendo y llega a un punto que es positivo, ¿verdad? Este resultado en particular es un resultado bien curioso, ¿verdad? Que tengamos una parte que sea negativo y otra que sea positivo, ¿verdad? Y luego se convierte en cero. Cuando este intervalo de confianza toca cero, ya ese coeficiente es cero, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos aquí que ese toca cero en la mayor parte del recorrido, ¿verdad? O está fronterizo aquí, en esta sección de aquí, o sea que transportación no esperemos que tenga mucho efecto. Manufactura solamente tiene efecto en las quintilas más bajas de empleo, la parte que tienen menos empleo agrícola dentro de la distribución, ¿verdad? Y en cambio el intercepto, por lo que se ve, es todo el tiempo negativo. Pero este caso de acá de construcción es el que justifica el uso de regresiones de cuantila, porque tiene un cambio de pendiente, ¿verdad?, que va incrementándose, y tiene pendiente en dos signos distintos, ¿verdad? Entonces, hasta aquí la lección en regresiones de cuantila. Si tiene alguna pregunta o duda, por favor no dude de comunicarse a través de la plataforma del curso. Muchas gracias.